¿Se han puesto a pensar cómo uno de los clubes más ricos del mundo, con estrellas de la talla de Neymar, Messi y Mbappé, logró convertir sueños en decepciones? Parece casi imposible creer que el PSG, con su inversión millonaria, todavía no haya conquistado la tan anhelada Champions League. ¿Pero qué pasó? ¿Será culpa de las lesiones, de las malas decisiones de la directiva, o tal vez una estrategia de fichajes que se enfocó más en el brillo individual que en la fuerza colectiva? Lo más curioso es que, mientras la afición esperaba un dominio aplastante en el fútbol europeo, el PSG parecía tropezar justo donde debía brillar. Grandes momentos se volvieron grandes fracasos, y la pregunta que queda es: ¿cómo un club tan poderoso dentro y fuera de la cancha terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de que no todo lo que brilla es oro? En este video vamos a profundizar en esta trayectoria marcada por grandes inversiones, fallas organizacionales y un impacto mediático que al final no logró ocultar la falta de identidad. Prepárense, porque lo que van a descubrir podría cambiar por completo la forma en que ven el fútbol moderno. El Paris Saint-Germain emergió como un gigante financiero en el fútbol europeo, con inversiones millonarias que impactaron al mercado. Fichajes de peso, como Neymar, Messi y Mbappé, no fueron solo adquisiciones deportivas, sino un espectáculo de marketing deportivo. Cada anuncio parecía un golpe estratégico de la directiva para solidificar la marca PSG, especialmente en la liga francesa, Ligue 1. Pero a pesar del brillo en los reflectores, la pregunta que queda es: ¿el éxito en la cancha acompañó todo este glamour? La respuesta parece un tanto incómoda para los aficionados más exigentes. Al mirar los títulos locales, es innegable que el PSG domina la Ligue 1. Pero basta cruzar las fronteras francesas para que las cosas se compliquen. La Champions League, considerada la joya de la corona en el fútbol europeo, se escapa continuamente de las manos del club. Incluso con el trío Neymar, Messi y Mbappé, los sueños europeos muchas veces terminan en noches amargas, marcadas por eliminaciones frustrantes e inesperadas. Aquí, los millones invertidos empiezan a parecer un peso más que una solución. La paradoja del PSG está en la grandeza de sus ambiciones y en la fragilidad de sus conquistas. Neymar llegó como el jugador más caro de la historia, Messi desembarcó como una leyenda viviente, y Mbappé personifica el futuro del fútbol. Aún así, el club no logró transformar este trío en una máquina ganadora en el escenario europeo. Mientras tanto, otros equipos, con presupuestos más bajos, han superado desafíos que el PSG aún lucha por entender. ¿Será que el dinero, por sí solo, es suficiente para comprar gloria? También está el tema de la dependencia de las grandes estrellas y su impacto en la identidad del club. Es difícil separar al PSG de Neymar y Messi, pero el problema empieza cuando los jugadores destacados opacan el trabajo colectivo. La directiva, aunque brillante en marketing deportivo, parece no haber encontrado una fórmula sólida que una a las estrellas globales con un estilo de juego consistente. Este problema no es nuevo. La directiva del PSG invirtió mucho en nombres mediáticos, pero pareció descuidar posiciones cruciales para la consistencia del equipo. En el mediocampo faltaban jugadores capaces de controlar el ritmo del juego y dar soporte tanto al ataque como a la defensa. En la retaguardia, una línea defensiva vulnerable con frecuencia dejaba expuesto al portero, dando la sensación de que el equipo se desarmaba fácilmente en los momentos decisivos. Incluso con toda la inversión millonaria, el PSG sigue buscando la consagración definitiva en la Champions League. Y esto nos lleva a un punto crítico: el equilibrio del plantel. El brillo en el ataque es evidente, pero ¿le habrá dado la directiva la misma atención a las otras áreas de la cancha? La ausencia de un mediocampo estructurado y una defensa sólida empieza a generar dudas sobre la estrategia de fichajes. Tal vez sea aquí donde se esconde el verdadero problema. Mientras el PSG brillaba en marketing y en los titulares, dentro de la cancha, el desequilibrio estructural comenzaba a llamar la atención. Con Neymar, Messi y Mbappé en el ataque, el equipo era una máquina de highlights, pero esto no ocultaba las lagunas evidentes en el mediocampo y en la defensa. Grandes clubes europeos, como el Bayern de Múnich y el Real Madrid, demostraron que la clave del éxito va mucho más allá de estrellas brillando al frente.
La ausencia de una columna vertebral sólida hacía que el PSG pareciera un gigante con piernas temblorosas. Además, la alta rotación de técnicos también contribuyó a agravar estas fallas organizacionales. Con cada entrenador tratando de implementar su propia filosofía en poco tiempo, el PSG nunca logró desarrollar una identidad de juego clara. Estrategias inconsistentes y cambios frecuentes volvían al equipo impredecible, pero no en el buen sentido. Mientras otros gigantes europeos cultivaban sistemas sólidos, el PSG parecía constantemente recomenzar desde cero. En el mediocampo, faltaban jugadores capaces de controlar el ritmo del juego y dar soporte tanto al ataque como a la defensa. En la retaguardia, una línea defensiva vulnerable con frecuencia dejaba expuesto al portero, dando la sensación de que el equipo se desarmaba fácilmente en los momentos decisivos. Un ejemplo clásico de este desequilibrio fue la derrota contra el Manchester United en los octavos de final de la Champions League de 2019. A pesar de un plantel lleno de talento ofensivo, errores defensivos y la falta de control en el mediocampo les costaron caro. Este patrón de caídas inesperadas se repitió a lo largo de los años, demostrando que, sin una base sólida, ni siquiera los más grandes cracks pueden aguantar la presión. No basta con marcar goles espectaculares, es necesario impedir que el adversario haga lo mismo. Además, la alta rotación de técnicos también contribuyó para agravar estas fallas organizacionales. Con cada entrenador tratando de implementar su propia filosofía en poco tiempo, el PSG nunca logró desarrollar una identidad de juego clara. Estrategias inconsistentes y cambios frecuentes volvían al equipo impredecible, pero no en el buen sentido. Mientras otros gigantes europeos cultivaban sistemas sólidos, el PSG parecía constantemente recomenzar desde cero. Y entonces viene la reflexión inevitable. ¿Acaso el club priorizó el brillo sobre la sustancia? ¿El enfoque en jugadores icónicos ofuscó la necesidad de un plantel equilibrado? Este escenario nos lleva a otro punto delicado. Cómo las lesiones y los cambios de técnicos incesantes amplificaron aún más esta inestabilidad. El ciclo de cambios y la falta de continuidad crearon un terreno peligroso para cualquier proyecto a largo plazo. Cuando Neymar fue presentado en el PSG, muchos creyeron que sería la pieza clave de una nueva era en el fútbol europeo. Pero el crack brasileño se enfrentó a una serie de lesiones en momentos cruciales, frustrando tanto a la afición como a la directiva. ¿Quién no se acuerda de sus ausencias en las fases decisivas de la Champions League, como contra el Real Madrid en 2018? Estos contratiempos médicos no solo afectaron el desempeño del equipo, sino que también minaron la continuidad que el club tanto necesitaba. A ver, ¿cómo se puede construir un proyecto sólido cuando las piezas principales están siempre en la enfermería? Neymar no fue el único afectado. El PSG vio cómo otros nombres importantes, como Verratti y Di María, se enfrentaban a problemas físicos frecuentes. En un deporte de alto rendimiento como el fútbol europeo, donde cada detalle cuenta, estas lesiones recurrentes exponen las fragilidades en la planeación y en la gestión física del plantel. ¿Será que la presión por resultados y la agenda apretada de la Liga Francesa y de la Champions League les están cobrando una factura muy alta? ¿O será que la estrategia de fichajes no priorizó jugadores con un historial más confiable? Mientras tanto, fuera de la cancha, reinaba otro tipo de inestabilidad: el constante cambio de técnicos. Desde que el club fue adquirido por los inversionistas de Qatar, el PSG ha tenido una fila de entrenadores intentando sin éxito establecer un proyecto consistente. Cada técnico llegaba con su propia visión, pero pocos tuvieron el tiempo o el respaldo suficiente para implementar cambios duraderos. La danza de las sillas en la banca terminó dejándole al equipo sin identidad. Es curioso observar cómo esta combinación de lesiones y cambios técnicos generó un efecto dominó. Un plantel ya de por sí frágil por la ausencia de piezas clave, tenía que adaptarse a nuevas ideas y esquemas tácticos con una frecuencia alarmante. No es difícil imaginar cómo esto afectó el rendimiento general del equipo. Lo que se suponía que sería un proyecto multimillonario de dominio global, terminó convirtiéndose en un rompecabezas que nunca parecía estar completo. Y así, la identidad del PSG se perdió en el camino.
Entre los cracks en la enfermería y los entrenadores que iban y venían como pasajeros en un tren, el club nunca logró consolidar una mentalidad ganadora. Todo esto contribuyó a una fragilidad evidente que quedó aún más expuesta con la salida de estrellas como Messi. El impacto mediático fue grande, pero la esencia del club se mantuvo intacta. El PSG se transformó en uno de los clubes con más presencia mediática del fútbol mundial, con Neymar, Messi y Mbappé como embajadores de su marca. Campañas publicitarias, colaboraciones con grandes nombres de la moda y una presencia digital explosiva ayudaron a consolidar al club como sinónimo de glamour e innovación. Pero detrás de las cámaras y de las redes sociales surgía una pregunta incómoda. ¿Dónde estaba la verdadera identidad del PSG dentro de la cancha? El brillo fuera del campo parecía cada vez más distante de la realidad deportiva. El impacto global generado por fichajes de peso trajo fama inmediata, pero también evidenció un vacío. Mientras que clubes históricos como el Real Madrid y el Bayern de Múnich tienen una filosofía de juego arraigada, el PSG parecía depender exclusivamente de sus estrellas para construir relevancia. Cuando Messi y Neymar llegaron, el club fue elevado al estatus de espectáculo. Pero ¿qué pasó cuando estas estrellas comenzaron a irse? La falta de una base sólida dejó un vacío que ni siquiera los miles de millones de la inversión millonaria lograron llenar. La dependencia excesiva de jugadores mediáticos también trajo un riesgo peligroso: la fragilidad emocional del equipo en los momentos de presión. Grandes derrotas, como la que sufrieron contra el Manchester United en 2019, demostraron que al PSG le faltaba un espíritu colectivo fuerte, algo que no se compra con dinero. Mientras que el marketing deportivo proyectaba un club imbatible, la realidad dentro de la cancha mostraba un equipo que se desestabilizaba fácilmente ante la adversidad. El PSG logró algo que pocos clubes europeos han alcanzado: convertirse en una marca global. Neymar, Messi y Mbappé no eran solo jugadores, sino verdaderos embajadores del marketing deportivo. Camisetas vendidas en tiempo récord, colaboraciones con grandes marcas y campañas millonarias pusieron al club en el centro de la atención mundial. Sin embargo, cuando se apagaban las luces de los reflectores, la pregunta seguía ahí: ¿cuál es la verdadera identidad del PSG dentro de la cancha? Y con la ausencia de una filosofía de juego clara, el PSG se enfrenta a una encrucijada. Señalado repetidamente como el club de los miles de millones que no gana, se ha convertido en un ejemplo de cómo el dinero puede fallar al intentar crear una mentalidad ganadora. Esta fragilidad ha quedado especialmente expuesta en los escenarios más importantes, como la Champions League, donde los fracasos históricos siguen resonando. Tal vez sea aquí donde el legado del club será realmente puesto a prueba. Este fenómeno también afectó la relación con la afición. Muchos empezaron a preguntarse si el PSG seguía siendo un club de fútbol o simplemente un producto comercial. La identidad que alguna vez estuvo asociada al espíritu parisino fue gradualmente reemplazada por una imagen más genérica, moldeada por las estrellas que iban y venían. Esto planteó un dilema fundamental. ¿El PSG es un equipo o una vitrina de jugadores mediáticos? Camisetas vendidas en tiempo récord, colaboraciones con grandes marcas y campañas millonarias pusieron al club en el centro de atención mundial. Sin embargo, cuando se apagaban las luces de los reflectores, la pregunta seguía ahí: ¿cuál es la verdadera identidad del PSG dentro de la cancha? El éxito mediático es innegable, pero la dependencia de las estrellas creó una vulnerabilidad peligrosa. Tras la salida de Messi, por ejemplo, el PSG sufrió un impacto inmediato en su relevancia global, con Neymar lidiando con lesiones y Mbappé constantemente vinculado a rumores de traspaso. El club pareció perder la base sólida que sustentaba su popularidad. Era como si el PSG hubiera construido un castillo de arena, hermoso por fuera, pero que se derrumbaba fácilmente con las olas. Este fenómeno también afectó la relación con la afición. Muchos empezaron a preguntarse si el PSG seguía siendo un club de fútbol o simplemente un producto comercial. La identidad que alguna vez estuvo asociada al espíritu parisino fue gradualmente reemplazada por una imagen más genérica, moldeada por las estrellas que iban y venían. Esto planteó un dilema fundamental: ¿el PSG es un equipo o una vitrina de jugadores mediáticos? Además,
La ausencia de un estilo de juego claro reforzó esta falta de identidad. Equipos como el Barcelona y el Real Madrid tienen tradiciones tácticas que trascienden generaciones, mientras que el PSG parece reinventarse cada nueva temporada. La directiva, enfocada en contratos millonarios y en el impacto mediático, parece haber descuidado la importancia de crear un ADN propio. ¿Qué hace al PSG único dentro del fútbol europeo? Esa es una pregunta que el club aún debe responder. Y con esto llegamos al punto central de esta discusión. La falta de una base consistente se reflejó en los resultados. Sin una identidad fuerte y con una dependencia de las estrellas mediáticas, el PSG se volvió vulnerable a fracasos históricos. Y es precisamente de eso de lo que tenemos que hablar ahora, porque las noches sombrías en la Champions League cuentan una historia que va más allá del brillo y del marketing. La Champions League ha sido la obsesión del PSG desde que el club fue adquirido por los inversionistas de Qatar. Con miles de millones gastados en contrataciones, la afición esperaba ver al equipo levantar la tan soñada copa. Sin embargo, lo que marcó la trayectoria del PSG en la competencia fueron caídas dolorosas e históricas. ¿Quién puede olvidar la derrota contra el Barcelona en 2017, cuando el equipo desperdició una ventaja de 4-0 en la ida? Esa remontada épica dejó cicatrices profundas y expuso la fragilidad emocional del plantel. La lista de fracasos, pues, no paró ahí. En 2019, aún con Neymar y Mbappé en el equipo, el PSG fue eliminado por el modesto Manchester United. El partido de vuelta, en el Parc des Princes, debería haber sido un trámite después de la victoria en la ida, pero errores individuales y la falta de mentalidad competitiva les costaron caro. La derrota contra el Bayern Múnich en la final de 2020 fue otro golpe, esta vez demostrando que, incluso llegando cerca, el PSG todavía no tenía lo necesario para superar a los gigantes del fútbol europeo. Estas caídas tienen algo en común, revelan una constante incapacidad de lidiar con la presión en los momentos decisivos. El PSG construyó un plantel repleto de estrellas, pero cuando el partido exigía sangre fría y disciplina táctica, el equipo frecuentemente se derrumbaba. Para muchos analistas, esto no es solo una cuestión de talento individual, sino de una mentalidad que necesita ser cultivada a largo plazo. En el fútbol europeo, la gloria no viene solo con inversión millonaria, exige resiliencia y una cultura ganadora. Otro factor que contribuyó a estos fracasos fue la falta de consistencia a lo largo de las campañas. En algunas ediciones de la Champions League, el PSG parecía imparable en la fase de grupos, pero caía drásticamente de rendimiento en las eliminatorias. Este patrón levanta dudas sobre la planificación del club. ¿Será que el foco excesivo en el marketing deportivo dejó de lado la preparación para el más alto nivel de competencia? La directiva parece siempre perseguir el sueño, pero sin resolver los problemas estructurales que impiden al equipo alcanzarlo. Y ahora, con la salida de estrellas como Messi y la incertidumbre en torno al futuro de Neymar y Mbappé, ¿qué le queda al PSG? El club aún busca su redención en la Champions League, pero las lecciones de los fracasos pasados no pueden ser ignoradas. El desafío ahora es reconstruir no solo un plantel competitivo, sino también una mentalidad ganadora que pueda finalmente transformar la promesa en realidad. Al final, la pregunta que rebota es: ¿aprenderá el PSG de sus errores para reescribir su historia? Y entonces, después de todo este camino, queda la reflexión: ¿cómo un club con tantos recursos y estrellas logró perderse en el camino? ¿Acaso el PSG está condenado a ser recordado más por las playeras vendidas y las campañas de marketing que por los títulos que realmente importan? La verdad es que el fútbol no perdona la ausencia de identidad, y el brillo individual, por más intenso que sea, nunca sustituirá la fuerza de un equipo unido y resiliente. Ahora, la pregunta que les hago es para ustedes: ¿qué podemos aprender de los errores del PSG? ¿Será que es hora de repensar el fútbol moderno y sus prioridades? ¿O será que el club aún tiene chance de reponerse y probar que sí puede conquistar Europa? Dejen su opinión en los comentarios, quiero mucho saber qué piensan de todo esto. Si les gustó este contenido y quieren seguir viendo análisis como este, ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita y compartan este video con ese amigo que le encanta debatir de fútbol.
Porque aquí la conversación no para y las historias del fútbol cobran vida.